Yo quiero invitarles a que vayamos a un texto muy conocido, que de hecho ya nosotros en la serie de Primera a los Corintios lo vimos de una forma u otra, pero yo quisiera que volvamos a leer los versículos de Primera de Corintios 15, del 1 al 8, y solamente nos vamos a enfocar en los versículos. Ahora mismo vamos a leer los versículos del 3 al 8 y luego vamos a encomendarnos al Señor, al poder de su gracia, al poder de su palabra, al poder de su Espíritu Santo. Dice así, Primera a los Corintios 15, versículos del 3 al 8, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, o como dice la Reina Valera, como a un abortivo, se me apareció también a mí. Vamos a orar. Padre, no somos dignos de pararnos a proclamar tu palabra. Realmente quisiéramos que tú mismo sea que hables a nuestros corazones, porque nos sentimos tan incapaces, tan incompetentes. De hecho, cuando nos subimos aquí, nuestro pecado remanente todavía se levanta en contra de nosotros, acusándonos y diciéndonos: no eres digno. Pero Señor, gracias, gracias, porque nuestra suficiencia para servirte no depende de nosotros, sino que depende completamente y enteramente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que murió y resucitó para proveernos una justicia perfecta que nos concede entrar delante de tu presencia con denuedo, sabiendo que Cristo abrió un camino efectivo a tu presencia y que aferrados a Él, aferrados a su vida, muerte y resurrección, ahora nos ha sido dado acceso con plena libertad, no solo para adorarte, sino también para orar y dirigir nuestras palabras a ti, ser escuchados a través de su obra redentora, y que también inútiles siervos como nosotros tengamos la dicha de poder proclamar las buenas nuevas de salvación al mundo. Oh Señor, en esta mañana glorifícate en medio de la adoración de tu pueblo. Necesitamos que tu Espíritu se mueva en medio nuestro, que se mueva en mi corazón, que se mueva en mi boca, que sea Él guiando mis pensamientos, ayudándome a articular con libertad, pero también con gozo y compasión, que Cristo es el Señor y el Salvador, y que Él resucitó para dar testimonio de que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solo Jesucristo. Señor, afianza a tu pueblo en el Evangelio de la gracia. Y si hay algunos aquí en medio nuestro a los cuales todavía no les ha amanecido, los cuales todavía tienen un velo en sus ojos que les impide ver las glorias de la victoria de Cristo, oh Señor, abre sus ojos para que vean y cambia sus corazones de piedra en corazones de carne, para que no solo entiendan el valor inmenso de Jesucristo, sino que también lo deseen en lo más profundo de su corazón. Yo te lo ruego, Señor, dependemos de ti, oh Espíritu de Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Yo quisiera iniciar con una ilustración de una realidad antiguo testamentaria conocida como ciudades de refugio. La Biblia dice en Números 35,
del 9 al 12, lo vamos a leer ahí en la pantalla, que el Señor dijo a Moisés: habla a los israelitas y diles: cuando crucen el Jordán a la tierra de Canaán, escogerán para ustedes ciudades, para que sean sus ciudades de refugio, a fin de que pueda huir allí el que haya matado a alguna persona sin intención. Las ciudades serán para ustedes como refugio contra el vengador, para que el que haya matado a alguien no muera hasta que comparezca delante de la congregación para juicio. Y yo sé que hay mucho allí, pero vamos a tomar algunas cosas. Como pueden notar, Dios estableció para Israel varias ciudades de refugio que funcionarían como lugares de protección donde un judío podía escapar si por alguna razón había sido la causa de muerte de otro. Y claro, como la ley moral de Dios demandaba ojo por ojo y diente por diente, el homicida estaba sujeto a muerte si era hallado culpable, pero si no era llevado ante un juez para determinar su culpabilidad, el homicida corría el peligro de que algún vengador tomara la justicia en sus manos y lo persiguiera para matarlo. Por tal razón, Dios en su gracia proveyó varias ciudades de refugio para que la persona que cometía un homicidio escapara allí para salvar su vida. Su único chance de salvación era esconderse en una de esas ciudades. No importaba la edad, apellido o posición social. Podía ser un viejo o un joven, un príncipe o un siervo, un sacerdote o un profeta. Si cometía homicidio voluntario o involuntario, desde ese momento esa persona estaba expuesta a la muerte, al menos que la persona huyera y se refugiara en una de estas ciudades de gracia. Y por eso no había tiempo que perder. Sea que haya sido por accidente, sea que haya sido por defensa personal o por ira pecaminosa, esa persona debía salir en un vuelo directo y sin escalas hacia una de esas ciudades de refugio, porque quedarse allí o demorarse podía ser su perdición. Y si tú y yo nos detenemos a considerar, estas ciudades de refugio en Israel estaban llenas de figuras simbólicas que nos apuntaban hacia verdades más grandes, eternas y profundas del Evangelio. Si todavía no te has dado cuenta, a nuestro Dios Trino le fascina utilizar simbologías. Simbologías para enseñarnos su gracia. La imagen de un homicida representa a cualquier pecador, tú y yo, que habiendo consciente o inconscientemente quebrantado la ley moral de Dios, entonces somos justamente perseguidos por la justicia de Dios, que nuestra conciencia nos acusa de la eterna verdad citada por Ezequiel 18:4, que dice: el alma que pecare, esa morirá. Y esto se aplica sin excepción alguna a todo hombre o mujer, a todo anciano o joven, a todo rico o pobre, a todo judío o gentil, como dice la Escritura, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios, en su maravillosa gracia nos ha provisto de una gloriosa ciudad. Una gloriosa ciudad cuyas murallas y columnas dicen con letras grandes: salvación gratuita para todo pecador que entra por sus puertas. Por eso todo pecador es exhortado a huir de la ira venidera, tal y como el ángel en Génesis 19:17 exhortó a Lot y a su familia a que huyeran del inminente juicio que caería sobre Sodoma y Gomorra, cuando le dijo: escapa por tu vida, no mires atrás, no te pares en toda esta llanura, escapa, no sea
que perezcas, oh pecador. Escapa de la ira santa y justa de Dios. Responde en esta mañana a la advertencia de su Espíritu y corre por tu vida. Corre por tu vida antes de que sea demasiado tarde. Esta mañana, este sermón te exhorta a que escapes corriendo con todas tus fuerzas hacia la única ciudad de refugio que Dios ha provisto, porque existe una sola ciudad de gracia y no es esta iglesia local. Existe una sola ciudad de salvación y esta mañana queremos anunciarles que esa ciudad es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único refugio de pecadores y tenemos que entrar en Cristo por la fe. Y una vez dentro de sus murallas, ningún enemigo, ningún vengador podrá tocarnos. Ninguna espada podrá aterrorizarnos. Ningún juez podrá condenarnos. Escucha bien, ni siquiera la justicia de Dios misma podrá tocar un pelo de nuestras cabezas. Todo el que se refugia en Cristo podrá exclamar triunfantemente: ¿quién es el que me condenará? Cristo es el que por mí murió, más aún el que también por mí resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por mí. Hermanos y amigos, Cristo es el único refugio de pecadores, y todo el que se refugia en Él será salvo de la espada del vengador. Como dijo el salmista en el Salmo 31:21, bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Cristo es esa ciudad fortificada cuyas murallas y columnas hacen que el vengador se retire. Hace que el vengador guarde de nuevo su espada. Y todo aquel que entra en Cristo, que se refugia en Cristo, que se esconde en Cristo, es salvo del pecado, de la muerte y del infierno. Uno de nuestros valores como iglesia es ser una iglesia centrada en el Evangelio. Y por eso celebramos. No podemos dejar de celebrar la pasión de Cristo todo el año, aunque ahora lo hagamos de una forma especial por la época, poniendo en el centro, otra vez, poniendo en el centro de nuestra fe la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, llamando a su pueblo a crecer en una mayor comprensión de su obra redentora, a desarrollar una mayor y una más profunda confianza en Él y en todo lo que Él logró por nosotros. Pero también aprovechamos la ocasión para hacer un nuevo llamado. Quizás tú estás aquí en medio nuestro y todavía no te has arrepentido. Hoy Dios te llama a que decidas valientemente correr hacia esta ciudad, a que decidas valientemente poner tu fe en Cristo como tu Señor y Salvador. Y en esta mañana queremos compartir un sermón que hemos titulado La única ciudad de refugio. La única ciudad de refugio. Y esta es la verdad que gobierna este sermón a la luz de este pasaje, sabiendo que por nuestros pecados merecemos que la justa ira de Dios nos persiga y condene. Tú y yo debemos correr, entrar y permanecer en Cristo como la única ciudad refugio de salvación. Aunque en Israel habían varias ciudades, en el Evangelio hay una sola ciudad. Y si tú quieres salvar tu alma del castigo eterno, tú tienes que correr a esta ciudad. Tienes que entrar en esta ciudad y tienes que permanecer para siempre en Cristo como la única ciudad refugio de salvación. Miren, el propósito de Pablo escribirle esta carta a los Corintios era para responderles preguntas sobre cómo
aplicar el evangelio a la vida, cómo enfrentar problemas prácticos, pero también doctrinales y ministeriales en la iglesia. Y por un lado, como ustedes se recuerdan cuando predicamos de Primera a los Corintios, Pablo escribió esta carta primero para guiarles a enfrentar problemas internos de divisiones carnales por la exaltación de los líderes humanos, de una inmoralidad escandalosa que no estaba siendo disciplinada por los líderes, de litigios judiciales entre hermanos que estaban llevando sus problemas a las cortes seculares. Y por otro lado, Pablo también escribió para responderles preguntas sobre el matrimonio, el divorcio y la soltería, sobre la libertad cristiana por esa tan difícil comida ofrecida a los ídolos, sobre el uso y el abuso de los dones espirituales, y aunque no menos importante, al final Pablo les respondió inquietudes que ellos tenían sobre la resurrección de los cuerpos de los creyentes. Y precisamente para responder a esa confusión, Pablo argumentó en 1 Corintios 15 que la resurrección de los cuerpos de los creyentes en Cristo está atada y conectada a la resurrección corporal de Cristo. Lo que Pablo básicamente está diciendo en todo el capítulo es que si Cristo resucitó con un cuerpo glorificado de carne y de hueso, todos los cuerpos de nosotros los creyentes también resucitarán incorruptibles e inmortales. Gloria a Dios. Nuestro sermón de hoy se enfocará solamente en los primeros versículos de este capítulo, donde Pablo establece de forma clara y contundente que nuestra salvación depende completa y totalmente en la persona y la obra de Cristo, representada por esa ciudad de refugio. Es por eso que para un pecador experimentar la gracia salvadora de esa ira venidera tiene que urgentemente escapar de la espada vengadora de la justicia de Dios, refugiándose única y exclusivamente en Cristo. Y tal como hemos dicho y tal como hemos enseñado en Ciudad de Gracia, ahora lo volvemos a repetir. Para el cristiano, para nosotros, los que ya somos hijos de Dios por gracia, Cristo no fue un poderoso salvador en nuestro pasado. Nosotros seguimos refugiándonos continuamente en Cristo, porque su obra para con nosotros no se limita solamente con librarnos de condenación, sino que su obra sigue siendo la razón por la que en el presente seguimos continuamente siendo aceptados delante de Dios, obteniendo en Cristo una segura, firme e imperdible salvación, sabiendo que a través de Él tenemos garantizada la gloria eterna, y es que es por medio de Él y del poder de su resurrección que seguimos avanzando, como predicó Roberto, siendo perfeccionados hasta que ese día llegue de la gloria eterna. Por eso, hermanos y amigos, Cristo es el único digno de confianza. Cristo es el único digno de nuestra fe, ya que Él es la única ciudad de refugio que libra del pecado, de la muerte, del infierno a todos aquellos que huyen de la ira de Dios, escondiéndose y refugiándose en Él. Pero este texto nos muestra dos aspectos cruciales de la obra de Cristo, en las cuales tú y yo como pecadores debemos refugiarnos para salvación de nuestras almas. Y en primer lugar, si quieres refugiarte en la obra de Cristo para salvación de tu alma, primero debes refugiarte en la muerte sustitutiva de Cristo. Escucha bien, tienes que refugiarte en la muerte sustitutiva de Cristo. Mira conmigo el versículo 3. Pablo dice: porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pablo dice que Cristo murió por nuestros pecados, y esto nos revela, conforme a las Escrituras, el propósito de la venida de Cristo al mundo. Claro, en diciembre celebramos la encarnación de Cristo, nos enfocamos en su nacimiento y natividad como el primer paso de Cristo para lograr su misión.
Pero definitivamente la misión profética decretada por Dios el Padre desde la eternidad para Dios el Hijo era que el Hijo se hiciera hombre para volverse obediente hasta la muerte. Cristo vino a pagar el precio de nuestro pecado. Él vino a redimirnos, como cantábamos, con el derramamiento de su sangre. Y ya que la muerte se introdujo a nuestra experiencia humana como castigo por nuestros pecados, como lo afirma Hebreos 9:27, que fue establecido para los hombres que mueran una sola vez, por esto fue necesario que Cristo se convirtiera en un hombre. Él tenía que convertirse en un hombre de carne y hueso para morir en nuestro lugar. Hermanos y amigos, Cristo se encarnó, Él nació para morir. El propósito final de su encarnación y de su vida fue su muerte en la cruz. Como también lo afirma Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, refiriéndose a Cristo, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Así que, Ciudad de Gracia, la salvación es humanamente imposible sin la muerte sustitutiva y sacrificial de Jesucristo. Sin su muerte en un cuerpo humano no existe el evangelio, no existen las buenas noticias para pecadores. La justicia demandaba que el castigo del pecado sea pagado por completo, y de una manera u otra ese castigo debe ser pagado o por el pecador culpable en el infierno eterno, o por el inocente Hijo de Dios encarnado en un solo pago histórico en la cruz. Por eso es que sin la muerte sustituta de Jesucristo, oye esto, sin la muerte sustituta de Jesucristo, el hombre es dejado para pagar su propia deuda ante la justicia de Dios. Y si el pecador en su orgullo elige continuar en su pecado sin arrepentirse, si el pecador en su orgullo escoge quedarse corrompiéndose con los demás pecadores en Sodoma y Gomorra, si el pecador en su orgullo rehúsa escapar hacia la única ciudad de refugio que Dios ha provisto en Cristo, tendrá que pagar por sus pecados en el incesante sufrimiento de cadena perpetua de la muerte eterna llamada el infierno. Me encanta cómo lo describe el pastor y escritor escocés Horacio Bonar cuando dijo: si Cristo no es el sustituto, no es nada para el pecador. Si no murió como portador del pecado, como el que carga el pecado, en vano murió. No nos dejemos engañar en este punto, ni nos dejemos confundir por aquellos que al anunciar a Cristo como el libertador creen haber predicado el evangelio. Si lanzo una cuerda a un hombre que se está ahogando, soy un libertador, pero ¿acaso no es Cristo más que eso? Si me arrojo al mar y arriesgo mi vida para salvar a otros, soy un libertador, pero ¿acaso no es Cristo más que eso? ¿Acaso solo Cristo arriesgó su vida? No solo arriesgó su vida. La esencia misma de la liberación de Cristo es la sustitución de sí mismo por nosotros, su vida por la nuestra. Él no vino a arriesgar su vida, Él vino a morir. No nos redimió con una pequeña pérdida, ni con un pequeño sacrificio, ni con una pequeña obra, ni con un pequeño sufrimiento. Nos redimió para Dios con su sangre, con la preciosa sangre derramada del inocente y perfecto Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Él lo dio todo por nosotros, incluso su vida hasta la muerte. Y es por esto que todos nosotros debemos comprender, debemos valorar y desear con todo nuestro corazón la muerte vicaria de Cristo. Necesitamos la muerte de Cristo como nuestro sacrificio sustituto. Es decir, yo necesito que Cristo muera por mí.
Tú necesitas que Cristo muera por ti. Necesitamos que Cristo muera en nuestro lugar, en favor de pecadores, en lugar de pecadores. Pero entiende esto: por la obediencia perfecta de Jesús, Él no merecía morir. Como hombre perfecto, Él fue obediente en todo, ganándose por mérito propio el derecho a la vida. Él no merecía ser condenado. Sin embargo, como parte de ese maravilloso y extraordinario plan de la gracia de Dios, y por causa del entrañable amor que tuvo para con nosotros, Dios el Hijo asumió nuestra culpa. Dios el Hijo cumplió con nuestra obligación, pagando por completo. Consumado es en la cruz nuestros pecados. Aleluya, gloria a Dios. Pero escuchen esto, iglesia y amigos que nos visitan: la muerte de Cristo no salva automáticamente al pecador por el simple hecho de que Cristo ya murió. No, el pecador debe creer en Cristo, debe confesar a Cristo, porque solo creyendo y confiando ocurre una transferencia de su pago a tu cuenta. Debes confesar con tu boca a Cristo como Salvador. Debes confiar y creer en tu corazón, corriendo hacia Él en fe, en una desesperada necesidad de confiar únicamente en Él como tu sustituto, como aquel que en tu lugar muere tu muerte, en tu lugar paga tu pecado y en tu lugar salda tu deuda. Cristo vino, según Hebreos 9:26, para por el sacrificio de sí mismo quitar de en medio el pecado. Y eso fue exactamente lo que Él logró y sigue logrando para aquellos que confían en Él. Así que, iglesia, hoy celebramos la muerte sustitutiva de Cristo, que elimina toda la deuda de nuestro pecado, que provee una limpieza total de nuestra maldad, que derrota para siempre el poder y dominio del pecado en nosotros, y que garantiza la futura erradicación completa de esa presencia que todavía nos molesta del pecado en nuestros corazones. Por eso, todos los que nos refugiamos en Cristo ya somos más que vencedores por medio de aquel que se entregó hasta la muerte por nosotros. Pero recuerda que el énfasis en toda la Biblia es que la redención del pecado solo las disfrutan aquellos que creen en Jesucristo. No te contentes con solo escuchar. No te contentes con solo ser un oidor religioso del evangelio, como si estar cerca de los creyentes y estar cerca de la adoración de aquellos que han sido lavados con la sangre tendrá algún efecto en ti. No, su obra no será efectiva hasta que tú clames, hasta que tú confíes, hasta que tú creas, hasta que tú corras hacia Él y te refugies en Él. La muerte de Cristo es el refugio que nos concede cada beneficio de la salvación. Nos concede la unión con Cristo, la justificación, la adopción, la santificación, el amor de Dios, la paz con Dios, el gozo de la salvación, la perseverancia en la fe, la seguridad eterna de salvación, la esperanza asegurada de la resurrección de nuestros cuerpos y esa eterna glorificación de nuestras almas, y todas las demás cosas que Dios ha prometido y garantizado para los que creemos en Cristo emanan y fluyen para nosotros de su triunfante y aplastante victoria sobre el pecado a través de su muerte sustitutiva. Por eso es que el primer aspecto crucial de la obra de Cristo, en el cual un pecador debe refugiarse para salvación de su alma, es la muerte sustitutiva de Cristo. Pero en segundo lugar, para refugiarte en Cristo para salvación, no solo debes refugiarte en su muerte sustitutiva, sino que también debes refugiarte en la triunfante resurrección de Cristo. Mira conmigo los versículos del 4 al 8. Dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras,
que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también. Amén. La base y fundamento de nuestra salvación se encuentra en Cristo y su obra. Primero en su muerte, como ya vimos, pero también en su resurrección. Y quizás, si tú no lo sabías, 1 Corintios 15 es el capítulo más extenso de una defensa acerca de la resurrección. Es una clásica definición del evangelio que tenemos aquí, y en ella Pablo describe la gloriosa resurrección de Cristo con la confirmación histórica de numerosos testigos oculares, como ustedes leyeron conmigo, que fueron mencionados a partir del versículo 5, que se apareció a Cefas, después a los 12, se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Luego dice el versículo 7, después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos se le apareció a Pablo. Es más, todo el argumento de Pablo en este pasaje era precisamente demostrar que la resurrección de Cristo, confirmada por todos estos testigos, es la evidencia y la garantía principal de que solo en Jesús hay salvación. ¿Y por qué la resurrección se convierte en el argumento principal del evangelio? Bueno, porque un Cristo muerto, oye esto, un Cristo muerto no puede salvar al pecador, ni puede salvarnos de la muerte o la condenación. Quizás un Cristo muerto puede hablarnos acerca de un amor sacrificial, pero un Cristo muerto no puede liberar de la muerte. Por eso Cristo dijo que por eso Pablo dijo que si todavía Cristo estuviera muerto, entonces el evangelio, por más hermoso que hable de un Mesías que dio su vida por nosotros en una cruz, sería inútil. El evangelio sería como un cascarón sin semilla, que cuando tú lo destapas te deja el desaliento de que está vacío por dentro y no tiene valor alguno. Sin la resurrección de Cristo, nuestra fe sería inútil. Un Cristo muerto no puede hacer nada por nadie. Una fe intensa en un Cristo muerto no le otorga ni le infunde a ese Cristo poder alguno para salvar. Incluso creer en la resurrección no hace que la resurrección sea cierta. Es por eso que el mensaje del evangelio no es solo acerca de un Cristo que se encarnó para morir en nuestro lugar, sino también de uno que triunfó sobre la muerte, resucitando al tercer día, revirtiendo la maldición del pecado. Por eso nuestra fe no está fundada en cuentos ficticios o en fábulas fabricadas en la imaginación de los hombres. Nuestra fe no está fundada en uno que se autoproclamó a sí mismo Mesías y que luego se quedó sepultado en un lugar para solo ser venerado ciegamente por multitudes que no piensan ni corroboran sus creencias con evidencias concretas. No, hermanos y amigos, nuestra fe está fundada en aquel que confirmó todas sus afirmaciones cuando resucitó el tercer día de entre los muertos. Su resurrección es real, porque después de 3 días sepultado, Él mismo dijo: nadie me quita la vida, sino que yo la vuelvo a tomar. Él mismo volvió a la vida y se le apareció primero a las mujeres, aunque este texto no lo dice. Luego se apareció a Pedro, luego se apareció a los 12, luego a más de 500 personas a la vez, luego a su hermano de sangre Santiago, y finalmente se le apareció a Pablo. Todos estos fueron testigos históricos y oculares que vieron con sus propios ojos, y como dice Juan, y palparon con sus propias manos al Verbo de la vida, al Cristo vivo, al Cristo resucitado. Y su fe en Cristo estuvo validada en una requete confirmada nube de testigos. Me encanta lo que dijo el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. La resurrección de Jesucristo
es uno de los hechos mejor documentados. Hubo tantos testigos que si aceptamos la más mínima credibilidad de los testimonios humanos, no podemos ni debemos dudar de que Jesús resucitó. Y miren cómo en nuestro pasaje la palabra apareció, que se repite 4 veces. Significa que Cristo voluntariamente se reveló y fue percibido visiblemente por los ojos de todo este número de personas. Por lo tanto, la resurrección fue un hecho histórico, porque ocurrió en un tiempo determinado en la historia humana, tomó lugar en una determinada geografía humana y fue confirmada por un determinado grupo de testigos humanos. Por lo tanto, entender y creer la evidencia histórica y objetiva de la resurrección es esencial para la salvación de pecadores. Tal y como dice 1 Corintios 15:17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Por eso, hermanos y amigos, nuestra reacción a la resurrección es vital. Tu reacción a la resurrección es crucial, es indispensable, porque afirmar o negar la resurrección va a depender de tu salvación. Negar la resurrección es negar el evangelio. Todo aquel que niega la resurrección de Cristo, a pesar de haber visto todas las evidencias que muestran lo contrario, significa que todavía estás perdido, que estás hundido en la ceguera y esclavitud del pecado, que todavía no entiendes el efecto mortífero que tu pecado traerá sobre tu alma. Y ya que la resurrección ha sido históricamente confirmada, para nuestra salvación es necesario refugiarnos no solo en la muerte de Jesús, sino también en su resurrección. Ciudad de Gracia, el cristianismo es una fe basada en hechos reales y en acontecimientos históricos. Alguien dijo: nadie puede permanecer neutral ante la resurrección de Jesús. La afirmación de su resurrección es demasiado impactante, el acontecimiento demasiado trascendental, las implicaciones demasiado significativas y el asunto demasiado serio. Debemos aceptarla o rechazarla como verdad para nosotros y permanecer indiferente. Escucha bien, permanecer indiferente o indeciso ante la resurrección de Jesucristo al final es rechazarla. Cristo dijo en Juan 14:19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y Cristo aquí hace una simple causa y efecto que es lógicamente irrefutable. Y es la misma causa y efecto que Pablo utiliza aquí en 1 Corintios 15. Si seguimos leyendo en los versículos 20 al 23, escuchen lo que dice este pasaje: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Y si ustedes notan aquí, Cristo es llamado primicias, las primicias de los que durmieron, que simplemente significa esto: que a los que estamos unidos a Cristo que resucitó primero, los que estamos unidos a Jesucristo que ya resucitó con cuerpo glorificado, los que nos hemos refugiado en Él para nuestra salvación, también experimentaremos por su resurrección nuestra resurrección. En otras palabras, ustedes lo han visto y ahora en Semana Santa seguro que lo vieron más. Mucha gente remolcando su jet ski, remolcando su motor para irse a la montaña a hacer motocross o irse a la playa a montar jet skis. La resurrección de Cristo nos arrastra poderosamente, con un efecto de remolque. Si Él resucitó,
nosotros también resucitaremos. Por lo tanto, es imposible que los que estamos unidos a Él por la fe nos perdamos o terminemos siendo condenados, porque nuestra unión con Él nos asegura la vida eterna para siempre. Y Cristo nos redime tan completamente con su obra redentora, con su muerte sustitutiva y con su resurrección triunfante, que ninguna, escucha esto, ninguna parte de nuestro ser perecerá, ni siquiera nuestros cuerpos perecerán, sino que resucitarán en gloria, en cuerpos transformados a la misma gloria de la gloria suya. Por su gloriosa resurrección, segunda de Timoteo 1:10 dice que Cristo quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad del evangelio. Por eso es, hermanos y amigos, que nuestra única ciudad de refugio se encuentra en aquel que victoriosamente resucitó de entre los muertos. No hay otro capaz de salvar sino solo Cristo. Aunque este mundo se levanten filósofos y se levanten religiosos apuntando a otra ciudad que no tiene murallas y que no tiene columnas que nos protejan de la ira de Dios, yo quiero decirte que solo existe una ciudad de refugio que es suficientemente poderosa y fortificada, y esa ciudad se llama Jesucristo. Mis amados hermanos, los exhorto, como dicen los versículos 1 y 2, a que perseveren creyendo en este evangelio que recibieron, a que retengan la palabra del evangelio, de la gracia que les fue predicada, a que mantengan firme sin fluctuar la profesión de su esperanza, porque fiel es el que prometió, fiel es aquel que murió y resucitó. Y a ti, mi amigo pecador, te exhorto a que finalmente decidas poner tu fe en Cristo. Tú necesitas a Cristo ahora, no mañana. Tú necesitas ahora escapar de la ira venidera, porque no sabes la hora o el día en que morirás. Esta misma semana yo vi videos y fotos de personas que salieron a un río a bañarse y al final no regresaron a casa. Nunca pensaron que morirían y de repente la muerte les llegó desprevenidos. Por eso yo te exhorto, te ruego a que clames a Cristo ahora, confesando tus pecados, corriendo hacia Él y te refugies en Él como tu Señor y Salvador. Y Él te promete, es más, Él te garantiza que por su muerte sustitutiva y por su triunfante resurrección serás salvo eternamente y para siempre. Y si tú eres un hijo o una hija de Dios, recuerda esto: la razón por la que Dios te acepta hoy, por la que Dios te acepta mañana, por la que Dios te aceptará en el futuro y por la eternidad, no es por tu propia justicia, no es cuánto tú has avanzado en tu santificación personal, creyendo que ahora tú sí puedes impresionar a Dios. La razón por la que Dios te aceptó al principio y la razón por la que Él te seguirá aceptando es porque Cristo pagó tu deuda para siempre. Es porque Él revirtió la maldición con su triunfante resurrección y porque Cristo intercede por ti todos los días delante del Padre. Y al estar unido a Él, al estar unido a su muerte y resurrección, entonces, solo entonces el Padre se agrada en ti, no por ti, sino por Cristo. Así que no te desanimes en tu lucha contra el pecado remanente, aun cuando tropiezas, aun cuando caes ante los ataques maliciosos de tu carne y del mundo, aun con tus debilidades o aun en tus caídas. Si hoy estás caído, recuerda que en Cristo hay refugio. En Cristo hay refugio ahora y por los siglos. En Cristo hay perdón, en Cristo hay aceptación, en Cristo hay restauración. En Cristo, aunque ahora no lo sientas, en Cristo hay victoria para cualquier pecado que te domina. Él te puede levantar y te puede restaurar para que vivas una vida plena hasta el día que Él venga por ti. No te sientas inútil. Hay algunos de ustedes que quizás están retraídos por su vida pasada. No te sientas inútil y desechado
y desechado para siempre. Si sigues mirando a ti, te sentirás inútil. Si sigues mirando tu pasado, te sentirás desechado. Yo quiero que tú sepas que en ti, por ti siempre serás inútil e inaceptable. Pero yo te exhorto esta mañana: deja de mirarte a ti y fija tus ojos solo en Jesucristo por medio de la fe. Mira a Cristo, corre hacia Cristo, confía en Cristo, refúgiate en Cristo. Cristo es tu única ciudad de refugio. Padre.